La palabra de Dios en Gálatas capítulo 1. No hemos avanzado mucho, pero queremos que la enseñanza no se quede limitada, ¿no? En este capítulo es muy importantísimo. Pablo nos está enseñando aquí a través de esta carta. Bueno, el mensaje era para las iglesias de Galacia, una región, ¿verdad? Que habían 5 iglesias. Pero es para nosotros también. Y si estudiamos la carta a los romanos, eso significa que Pablo está dando una explicación del Evangelio. Si estudiamos la carta a los Gálatas, estamos estudiando la defensa del Evangelio y la libertad cristiana. Porque necesitamos tener un mapa en nuestra mente de qué realmente aprendemos en cada carta. En la carta a los Efesios, Pablo nos da una explicación cómo realmente se edifica la iglesia, cómo surge la iglesia, las bendiciones espirituales que tienen los creyentes, cómo se salva la gente. Y teníamos ahí, ¿no?, un mapa de todos los capítulos que tiene Efesios, pero ahora estamos estudiando Gálatas. Y cuando hablamos acerca de la defensa del Evangelio es que pues habían surgido unos falsos maestros, falsos predicadores, predicando un evangelio diferente. Y cuando hablamos de un evangelio diferente, es un evangelio que no es de la misma clase. Entonces Pablo tenía razón al protestar, ¿no?, en contra de esos falsos maestros. Y la iglesia, por ser inmadura, estaba pues alejándose de Dios, alejándose de Cristo y prontos a aceptar un evangelio diferente. Entonces, hermanos, Pablo dice, bueno, necesito dar una explicación a ustedes realmente de qué es el verdadero evangelio. Cómo yo recibí el Evangelio y cómo la gente realmente se salva. Y hoy pues vamos a ver los versículos 10 y versículo 11 al 12 si nos queda tiempo, pero vamos a detenernos un poco en el versículo 10. Pues si busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo es muy importante. Cuando predicamos el Evangelio, ¿a quién queremos agradar? ¿Queremos agradar a Dios o queremos agradar a los hombres? Y vimos entonces que estos hermanos de la iglesia de Galacia se estaban apostazando contra Dios mismo, contra Cristo y el Evangelio. Ahora, porque necesitamos tener claro cómo ellos se estaban alejando de la fe. Y eso se llama apostasía. Antes me habían enseñado a mí, tuve unos pastores y me habían enseñado a mí que los apóstatas solamente eran los inconversos. Así me habían enseñado, entonces decía yo, pues no, los creyentes no podemos apostatar. Pero después, cuando estudié la sana doctrina, los que más apostatan contra el Señor son los creyentes. Bueno, entre comillas, ¿verdad? Que verdaderamente son creyentes, porque están dentro de las iglesias. Y el peligro más grande no es fuera de la iglesia, hermanos, es dentro de la iglesia. Que surjan predicadores que te enseñen cosas que no son bíblicas, fuera de la Biblia. Para nosotros nuestra regla de fe es la Biblia. La palabra de Dios es quien nos instruye, nos capacita. Y ellos tenían un alejamiento de la verdad y un alejamiento de la fe. La verdad y la fe. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad es la palabra de Dios, la verdad es Cristo.
pero aquí los estaban separando del verdadero evangelio. Ahora, entonces, un creyente salvo puede apostatar de la fe. Y tenemos ejemplos, muchos ejemplos, ¿no?, dentro de la Escritura, ¿no? El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento habían llegado pues a recibir la ley, y Moisés con Josué subieron al monte para recibir las tablas de la ley. Y habían pasado muchos días cuando viene el pueblo, dice: mira, Aarón, nosotros necesitamos un pastor. Aquellos ya no vinieron, ¿por qué no eres nuestro pastor? Y mira, necesitamos seguir a Dios, pero dinos tú qué vamos a hacer. Entonces Aarón recogió oro de parte de ellos y hizo un becerro de oro. Entonces hizo una iglesia light. Aunque en el Antiguo Testamento no hablamos de iglesia, solamente es una comparación que estoy haciendo. En el Antiguo Testamento no hay iglesia como la de hoy día, ¿verdad? Hagamos una iglesia light. ¿Y cuáles son las iglesias light, hermano? ¿Cuáles son las iglesias light? Bueno, ¿cuál es la Coca-Cola light? Supuestamente, entre comillas, la que es más de daño, ¿verdad? La que no tiene azúcar. Pero yo la he probado y es dulce siempre. ¿Qué era? Tiene azúcar. Una de las iglesias light son unas iglesias mentirosas, ¿no? Donde reciben mensajes que no están bien, pero están contentos. Y uno, ¿verdad?, cuando ve una Coca-Cola bien fría, ¿no?, y le ha prohibido la Coca-Cola, pero esta no te hace daño, y uno está contento, ¿no? Las iglesias que les enseñan las mentiras, grandes mentiras, están contentos. Y a las iglesias que se les enseña la sana doctrina, ¿verdad?, a veces se retuercen como gatos panza arriba para ver si hay un error, ¿verdad?, y decirle al pastor: está equivocado. A veces la sana doctrina no le gusta mucho a la gente, pero aquí en esta iglesia tratamos de predicar la sana doctrina, investigamos y nos estudiamos mucho para traer un mensaje. Entonces, ellos habían apostatado de la fe, el pueblo de Israel apostató de la fe porque ellos buscaron otro Dios. Tenían un culto diferente al culto que Moisés les hubiera enseñado. Miren cómo resultó el culto que hizo Aarón, pues. ¿Qué pasó, hermano? Hicieron fiestas, se emborracharon, se prostituyeron y hicieron tanto, ¿verdad? Pero está bonito, ¿verdad? Y lo importante es que los hermanos estén contentos. Y hay hermanos que se van renegando de aquí, ¿verdad? Cuando explicamos algunas cosas serias, que vamos para la casa, y hoy me tiraron duro a mí. A nadie le tiramos, hermano. A nadie le tiramos. Y vamos versículo por versículo. Y si usted considera que está dentro de ese contexto, pues cada quien reciba lo que le toca, ¿verdad? Pero no podemos obviar los versículos, tenemos que explicarlos. Ahora entonces vemos que la apostasía de Israel, vemos también que Saúl apostató. ¿Y cuál fue la apostasía de Saúl? Bueno, Dios lo instruyó. El Señor le mandó al profeta, ¿verdad?, para que lo instruyera y le dijera qué era lo que tenía que hacer. Pero en 1 Samuel 15, 10 al 11, dice que que Dios, dice la palabra del Señor, vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Me apartó de la fe, de las instrucciones de Dios, le dio la espalda a Dios. La apostasía significa darle la espalda a Dios, hermano, retroceder de la fe. ¿Sí? Ahora entonces vemos que
muchos discípulos también de Jesús, cuando ellos vieron que la predicación de Jesús era dura, ellos dijeron: Señor, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Dice que muchos se fueron, muchos se van. Algunos hermanos se han ido de esta iglesia, no están aquí con nosotros ya. ¿Sí? Porque son hermanos que les gusta la iglesia social. Ya lo vamos a explicar qué es la iglesia social, pero quiero hacer la iglesia social, la iglesia, ¿cómo le llamamos? La iglesia que se relaciona, las relaciones humanas, la iglesia que da besos. Y como hoy con la pandemia no podemos dar besos, ¿va? La iglesia donde se abrazan y se besan las hermanitas, ¿va? Esta iglesia está bonita, dice, ¿verdad? Hay besos. Pero no se trata de eso, hermano. No se trata de eso. Ahora, se han ido y escucharon la sana doctrina por mucho tiempo. Y vemos entonces que los discípulos del Señor, cuando vieron que todo estaba duro, dicen: no, ¿quién puede oír esta palabra? Mejor nos vamos. Y cuando explicamos la sana doctrina, algunos dicen: no, esto está duro, y estos hermanos no son tan amorosos, nos dicen cosas, ¿verdad?, muy duras. No, hermanos, decimos lo que la palabra de Dios dice, no le ponemos más. Lo que está escrito ahí, eso es lo que predicamos. No vamos a predicar más de lo que está ahí. Entonces, dice que muchos de los discípulos se fueron. Entonces, estos hermanos de Galacia tenían una dirección de diserción del verdadero evangelio. Entonces, ellos habían confiado en el Dios de la gracia de Dios, el don inmerecido, la salvación que no merecemos. Habían confiado en Él, pero estaban prontos a recibir otro evangelio. Y este evangelio que querían recibir no era que habían desechado la gracia de Dios, sino más bien que le estaban añadiendo a la gracia de Dios. Y ese es el problema. Entonces el hermano Aníbal le explicó el domingo pasado el evangelio. No lo voy a explicar yo porque ya fue explicado, ¿no? Y esperamos que los que estuvieron aquí hayan entendido. Entonces él explicó el verdadero evangelio. 1 Corintios, díganme ustedes la cita bíblica, hermano. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Allí estuvo la explicación del evangelio. Entonces, ellos querían añadirle algunas cosas de la ley, la circuncisión, días de fiesta, cosas semejantes, ¿no? Querían añadirle cosas de la ley. Está bien, Pablo, está bien, vamos a confiar siempre en la gracia, pero necesitamos añadirle un poquito, y no es eso lo que se predica hoy día también en el ámbito religioso, pues. ¿Cómo es posible, dicen los pastores, ¿verdad? ¿Cómo es posible que algunos hermanos andan predicando de la gracia y están fomentando el pecado dentro de las iglesias? Que no importa, solamente confiar en Cristo y vivir la vida como sigue. Así aplican ellos, ¿verdad?, el evangelio. Eso no es posible. Si no vienes ataviado con camisa manga larga, no sos salvo. Y una pastora estaba diciendo en esta semana que pasó: si no das el diezmo, no vas a ir al cielo ni al reino de Dios. ¿A dónde está el versículo, hermano? Le escribí yo a la pastora el versículo de referencia donde hace la cita a usted para ir al reino de Dios. ¿Qué va a contestar? Porque no hay.
Ahora, entonces, hay pastores que le agregan al mensaje correcto. Hay pastores que aceptan la gracia de Dios, pero le añaden. Y ese es el problema que Pablo estaba enfrentando con estas iglesias. No debemos de añadir nada a la gracia de Dios, porque el Evangelio simplemente es por la fe, solamente en Cristo Jesús. No hay nada más que hacer. Ahora, si usted le añade un poquito, ya no está correcto. Es otro Evangelio. No se le puede añadir. Ahora, y vemos que en el mundo de religioso, las grandes predicaciones que la gente aplaude y gritan y brincan, es cuando los pastores dicen que sin santidad nadie verá al Señor. Levanten la mano todos los que son santos aquí. ¿No son santos ustedes, hermanos? Como no, somos santos, pero posicionalmente en Cristo somos santos, todos, pero somos pecadores todos, y ese es el gran problema que la gente no entiende, que prácticamente todavía pecamos, es decir, no estamos libres de pecados. La vieja naturaleza nos obliga muchas veces, ¿no?, a pecar. Y porque nosotros le hacemos caso, porque la Biblia dice que la vieja naturaleza ya está muerta para nosotros. Ahora, entonces, el hermano Aníbal explicó este evangelio verdadero, que está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Solamente les voy a leer los versículos para que recuerden. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Ahora, la palabra Evangelio significa buena nueva o buena noticia. ¿Y por qué estos dos versículos son la buena nueva o la buena noticia? Usted puede decir, el Evangelio es la buena nueva y buena noticia, pero usted no sabe por qué está en un problema también. ¿Por qué es buena noticia estos dos versículos, hermanos? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Quién murió? ¿Y quién tenía que morir? Nosotros. Por eso es buena noticia, porque alguien más murió. Sí, cuando explicamos el verdadero evangelio, significa que el verdadero evangelio tiene una persona específica que es Cristo, una obra específica que es la muerte y resurrección de Cristo, y una referencia específica del cumplimiento como sustituto nuestro. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que nosotros no muriéramos. Y también la respuesta del hombre debe ser la fe. Somos salvos por fe, no por obras. Somos salvos por fe, porque la respuesta nuestra se centra en la fe que ponemos en Cristo. Entonces, este era el evangelio que Pablo predicaba. Ahora, porque hoy día, igual que en el tiempo de Pablo, estaban predicando diferentes evangelios. Ahora, díganme ustedes, ¿cuántos evangelios se predican hoy día? Hay muchos. ¿Y sabe qué? Lo oímos a diario en las grandes campañas evangelistas. Oímos esos evangelios falsos, grandes predicadores famosos, pero predicando mentiras. Famosos porque la gente los ha hecho famosos, porque la verdad es que ningún predicador debería de ser famoso. Porque ¿qué somos nosotros, hermanos, delante de Dios? Somos siervos. El versículo que acabamos de leer
el versículo 10. ¿Qué dice ahí Pablo en ese versículo? Porque dice Pablo, no sería siervo de Jesucristo. Si yo predicara otro evangelio, no sería siervo de Jesucristo. Entonces, ¿qué somos los predicadores? Siervos, no gente llamada a tener fama. Ahora, pero, entonces, vemos hoy día que hay algunos tipos de evangelios, y voy a hablar un poquito de esto porque a lo mejor solo hemos oído de nombre, pero no sabemos por qué. Este es el evangelio de los sacramentos. Y de ahí venimos todos, la mayoría venimos de ahí, del evangelio de los sacramentos. ¿Y qué significa eso de evangelio de sacramentos, hermanos? En esta iglesia predican que somos salvos por gracia. Y usted puede decir, sí, hermano, predican eso, sí. La palabra gracia la mencionan a cada rato ahí en la iglesia. Pero dice que la gracia viene a través de ¿qué? De los sacramentos. Y es mentira, una gran mentira que el mundo se traga, ¿no? Los sacramentos no traen la gracia de Dios. ¿Quién fue que trajo la gracia de Dios, hermanos? Jesucristo. La ley fue dada, dice en el Evangelio de Juan. La ley fue dada por medio de ¿quién? De Moisés, capítulo 1, versículo 19 parece. O versículo 17. Cualquiera de los dos versículos. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia fue dada por medio de Jesucristo. La trajo Jesucristo. No la traen los sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos, hermanos? Ahora voy a explicar el bautismo en un sacramento. El bautismo es un sacramento y no trae la gracia de Dios. Porque ¿qué es lo que trae la gracia de Dios, hermanos? El sacrificio de Cristo. Pero el bautismo no es ningún sacrificio. Es más, es una obra. Y todo lo que es obra nos salva. Todo lo que no es obra nos salva. Los sacramentos también es cuando tú te confirmas con la iglesia. Es decir, después de haber recibido el bautismo del agua, esa es la confirmación, que ya está más grandecito para introducirte al cristianismo. Y la confirmación simplemente es que te echan agua otra vez, pero no trae la gracia de Dios. La extrema unción significa que cuando antes de morir, no se preocupe, hermano, le dicen al católico, no se preocupe, hermano, porque usted antes de morir se le vamos a ir a dar la hostia, le vamos a poner el óleo y usted vamos a orar por usted, y si se muere lo despachamos salvo, porque se va a ir salvo. Y el hombre se va creyendo que se salvó. Pero no, hermano, ¿cómo es que se salva uno? Por la fe en Cristo, a través del sacrificio de Cristo. Pero eso no tiene el sacrificio de Cristo. No puede ser, ¿verdad? El matrimonio, otro sacramento. ¿Dónde está el matrimonio? Bueno, ahí es el sacrificio, ¿verdad? No de Cristo, sino que el sacrificio es lo que van a acabar. ¿Verdad? A veces se tolera en el transcurso de la vida. Pero no trae el sacrificio de Cristo ahí. Entonces, vemos ahí que el evangelio del sacramento es una gran mentira. Ahora, el evangelio social. Este evangelio es predicado por no solamente, bueno, la mayoría de pentecostales lo predican. El evangelio social. Dice, aquí, en este templo, no entra ninguna Jezabela. Necesitas irte a quitar ese pantalón y te pones un vestido largo que te llega hasta los tobillos. Si no, no puedes ser salvo. ¿A dónde han visto que la ropa jala, hermano? ¿Y qué es lo que están tratando de hacer con el evangelio social? Cambiar eternamente al individuo. Ese es el evangelio social, que tratan de tenés que dejar de tomar. Ya. Si dejas de tomar, sos salvo. Y si no, es de más. Tenés que dejar la marihuana, ¿verdad? Tenés que dejar el chupe.
tenés que dejar, bueno, allá en mi pueblo por el tiempo de la guerra, como la gente no tenía pisto, ¿verdad? La floricunda, la cocina se la tragaban los bolos. Entonces significa que necesitas cambiar externamente la gente. ¿Verdad que los pentecostales predican mucho eso? No, usted tiene que cambiar de ropa porque si viene con esa ropa, tiene que poner esas zapatillas lustradas. A mí me decía un motociclista, mira, que yo tengo problemas en la iglesia, salgo cansado de trabajar y para ir a planchar y cambiarme de ropa, vengo cansado y que me voy a meter con esta ropa ahí al templo, me sacan, el pastor dice que no llevo con zapatos lustrados, no puedo estar ahí. Entonces tratan de cambiar a la gente externamente, la parte física nada más y emocional de la gente. Es decir, si no cambias de esa manera, no sos salvo. ¿Dónde está el sacrificio de Cristo ahí, hermano? No hay ningún sacrificio. Pero ahora, ¿qué pasa entonces si una gente obedece? Porque mucha gente obedece. Dice, viene la gente deja de tomar, deja de emborracharse, deja de fumar y va al templo y le dice, está quieto ahí. Dice, no, verdaderamente este hombre se ha convertido. Dice, mira, deja de tomar. ¿Qué va a pasar con este hombre, hermano? Simplemente se va a ir al infierno. Sobrio nada más. Sobrio. Ahora entonces vemos que está el evangelio también psicológico, ¿no? Dicen si el problema dentro de las iglesias es que la gente está sufriendo porque tiene la autoestima muy baja, hay que subírsela, hay que elevársela. Hermano, siempre va a subir la autoestima, pero siempre no es algo, porque no ha confiado en Cristo. Hay otro que dice que el evangelio de la prosperidad, no, el evangelio de la salud y la riqueza. Entonces significa que si tiene salud, tiene riqueza, todo está bien. De ahí lo demás no importa. Lo demás no importa. Bueno, también está el evangelio del señorío de Cristo. Tienes que hacer a Cristo Señor de tu vida. Ahora, hermano, ¿a dónde he visto que Cristo no es el Señor, hermano? No necesitas hacerlo el Señor de tu vida porque Él es Señor. Siempre ha sido Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, pero viene un cualquiera, ¿verdad? Y dice, Señor, quiero hacerte Señor de mi vida. Miren quién está diciendo, el que estaba, pero desahuciado ya de la sociedad, dice que va a ir al infierno, porque mire, todos los males tiene, muy pecador. Y el que quiere hacer Señor de su vida es Jesucristo. Es una gran mentira. Ahora entonces, y Pablo dice, todo aquel que predique un falso evangelio es anatema. Es maldito. Pero la palabra anatema tiene muchas acepciones ahí. Es maldito. Está marcado para ser castigado. Significa también, está marcado para ser castigado. Y tirado al infierno. Ahora entonces, significa, hermanos, y si un verdadero creyente predica un falso evangelio, ¿va a ser mandado al infierno? No. ¿Y cómo es? Pues fue marcado para ser castigado. ¿Y cuál es el castigo que Dios le va a dar? Solo Dios sabe, ¿verdad? Pero ya tenemos algunos ejemplos en la Biblia que Dios castigó a algunos que no andaban caminando bien. Algunos, ¿verdad?, se enfermaron, otros se debilitaron en la fe y otros se lo llevó el Señor. Y les cantaron, te vas a servir. Ahora entonces se lo llevó el Señor. Entonces, para los inconversos, sí, y si no se convierten al Señor y no son salvos, van a ir al infierno. Está marcado para ser castigado, es decir, y está hablando del tiempo presente, Pablo. Está hablando del tiempo presente. Es decir, si una persona, un inconverso, ha predicado un falso maestro, ha predicado un falso evangelio, pero si se convierte y crea el verdadero evangelio, hasta allí llega el problema. Hasta allí llega el problema. Entonces,
vemos que ahora entonces el problema más serio era que estaban predicando un evangelio falso, los falsos maestros. Entonces, y vamos a ver entonces el versículo 10. ¿La aprobación de los hombres o la aprobación de Dios? ¿A quién le quiere dar gusto, hermano? ¿A quién le quiere dar gusto? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién quieres agradar con tu predicación? Bueno, me contaba un hermano allá de San Miguel. Mire, fíjense que yo fui a una iglesia que me invitaron a predicar y al final no me dieron chance de predicarme. ¿Y por qué? Porque yo solo la gracia predico, me dije de la fe. ¿Y qué hermano tenía eso? Pues, porque algunas hermanas de la iglesia le dijeron al pastor cuando me vieron, si lo deja predicar, nos vamos de la iglesia. ¿Y por qué? ¿Qué le dijo él, verdad? Se va a ir de la iglesia, porque este hombre solo de la fe habla. Ya nos tiene harto hasta aquí de la fe. Al principio aquí en esta iglesia, desde el 2000, estamos predicando el Evangelio de la Gracia aquí en esta iglesia y lo seguimos predicando y no nos vamos a cansar de predicar. Bueno, hasta que me muera yo, los demás hermanos están comprometidos, creo yo también, que predican. Ahora entonces, le dijeron al pastor, si predica este hombre, los vamos de la iglesia. Era una familia como de unos 8 hermanos, miembros de la iglesia, dices. Y que le dijo el pastor, hermano, va a disculpar, yo lo había invitado a predicar, pero hoy voy a predicar. La próxima vez le voy a dar chance de predicar, pero va a perdonar. Surgió un problema, pero no me lo contó. Y dije que él tenía ganas, me voy o me quedo, ¿qué hago? Me habían invitado y ahora quedé, me quiero chiflarme en la loma. Ahora entonces, dice que se quedó. Y el hermano, como no había estudiado ni un sermón, dice que leyó un pasaje y empezó a hablar en lengua, dice el hermano. Y empezó a decir algunas jerigonzas ahí. Y las hermanitas que no se iban aquí, que lo amenazaron con irse, gritaban y brincaban, gloria a Dios, aleluya. Qué gozo, dije que decía el hermano, qué gozo. Y después que terminó el culto, lo llamó aparte el pastor y mire, ¿qué pasó? Yo no quiero que mis hermanos se vayan de la iglesia. Son 8, dije que le dije. Y son los que más diezman y dan ofrendas. Y si se va, entonces vamos a quedar mal en la iglesia. Pero ¿qué dice este pasaje que acabamos de leer, hermano? ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si alguien me dijera a mí, deje de predicar acerca de la gracia y de la fe en Cristo, yo mejor dejo de pastorear. No voy a predicar otro mensaje. Yo puedo predicar diferentes mensajes, pero si me toca el pasaje que me corresponda, no voy a hablar de otra cosa. Tengo que hablar del Evangelio, ¿no? Y es más, en una iglesia donde se predica un sermón todos los domingos, y si no se habla de Cristo, pues francamente se reunieron para nada. ¿Por qué? Porque en cada sermón Cristo debe de ser el principal, debe estar incluido en el mensaje. Si Cristo no está en el mensaje, hay iglesias que se llaman cristocéntricas y ni siquiera mencionan a Cristo. Ahora entonces, podemos agradar a los hombres si queremos, hermanos, y todo va a estar bien dentro de la congregación. Pero es un gran problema porque nosotros aquí le vamos a dar cuenta, hermanos, a Dios. Los predicadores tenemos ese gran reto, ¿no? Que la cuenta se la vamos a dar a Dios, no la vamos a dar a la congregación. Es a Dios. Ahora entonces, por eso él dice, busco. La palabra busco significa que hay
que saber elegir a quién vas a agradar. Vas a elegir a quién vas a agradar. Yo sé que con esta carta que escribió Pablo, él buscaba agradar a Dios, no a los hombres. Y ahora hoy día, los hombres tratan de agradar a los hombres, pero ese mensaje simplemente es un mensaje que lo lleva a estar con el gozo momentáneo, pero que se va a acabar cuando delante de Dios den cuenta y vean que no fue así como ellos pensaban. No es cierto, hermanos, que hay muchos mensajes que dicen: ahora y esta tarde necesitamos que tú vengas a Cristo, porque dice la Biblia que si no perseveras hasta el fin, no serás salvo. ¿Es correcto ese mensaje para nosotros, hermanos? No, pero ese mensaje son los que predican los evangelistas. Si no perseveras hasta el fin, no serás salvo. Hermano, ese es un mensaje equivocado. Y equivocado porque, ¿sabes qué? Ese mensaje es para la tribulación, en el tiempo de la tribulación. El que no persevere hasta el fin no será salvo, pero no es una salvación espiritual. Es una salvación física. La salvación física. Es decir, la gente va a tratar de salvarse, va a tratar de buscar la manera de que no lo maten. Y al final, en ese pasaje dice que si Cristo no viniera, ¿verdad?, nunca nadie sería salvo. Es decir, nadie se salvaría, porque Cristo va a venir en el momento que están aplastando a Israel y casi lo terminan. Entonces, y otros dicen que invita a Cristo a tu corazón, invita a Cristo a tu corazón. ¿A dónde está ese versículo para la iglesia? No hay. En Apocalipsis sí dice, Apocalipsis dice que toca la puerta y deja entrar a Cristo. Está hablando de creyentes, no está hablando de inconversos ahí, que no han perdido la comunión con el Señor. Entonces no está hablando de un llamado para que la gente se salve, sino un llamado para que la gente tenga comunión. Entonces vemos ahí que si vas a probar el halago de los hombres, has escogido el camino incorrecto. De nada sirve porque has escogido el camino incorrecto. Y dentro de ese contexto que les hablaba de la tribulación, muchos van a morir. Muchos van a morir. Pero van a ser santos. Porque cuando aparece la gran muchedumbre delante del trono de Dios, ¿y hasta cuándo, Señor, nos vas a vengar? Espérense un momento. Y alguien pregunta: ¿y estos quiénes son? Son los que lavaron su ropa con la sangre del Cordero. Hermanos, ¿cuál es el mensaje que bien he escuchado esto? El sacrificio de Cristo. En la tribulación fueron los que lavaron su ropa con la sangre del Cordero. Habían confiado en ese sacrificio de Cristo. Ahora, entonces, vemos aquí que si quieres agradar a los hombres, pues no tienes que hacer nada más que añadirle al Evangelio. Si tú quieres agradarle a los hombres, solo añádale una cosa al Evangelio. Le puedes añadir, bueno, el Evangelio más las obras. Más las obras. Y la gente va a estar contenta, así, ahora sí, dice. Porque aquí en esta iglesia también los pastores que me antecedieron y me predicaban a mí, que estuvieron antes de que yo fuera pastor, predicaban a mí. Hubieron dos pastores que dijeron aquí en las predicaciones, y yo me quedé pues pensativo, porque había leído unos libros de la gracia de Dios,
Y yo estaba todo confuso porque nunca había recibido un mensaje tan correcto, ¿no? Sino que unas cosas por aquí, todo, había como una lluvia de ideas que había que saber elegir, ¿no? Pero un hermano dijo, miren, Jesucristo hizo en la cruz del Calvario el 25%, y nosotros, el 75%, perdón, y nosotros tenemos que hacer el 25% para salvarnos. Y otro hermano dijo que no, ¿verdad? Que era el 50%, 50 y 50. Pero que el 75% estaba más aproximado, ¿verdad? Bueno, y el que dijo que 50 dijo que había que ser revolucionario, porque predicaba la teología de la liberación. Y yo decía, ¿cómo es esto? Que somos una iglesia y cómo vamos a estar predicando acerca de que la gente se mate, ¿no? Y yo le decía a él, ¿por qué no le va a predicar a los soldados? Le debe dar predicación. No, me dijo que es para que la iglesia se concientice, me dijo, pues vaya a predicar a los soldados que andan ahí. No, me van a matar entonces, quiere que los maten a todos nosotros aquí. La teología de la liberación. Entonces yo no tenía claro, no un asomo, pero cuando en el 2000 escuché a un pastor verdaderamente con una sana doctrina y fui entendiendo, y entonces me di cuenta realmente que yo ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para salvarme? Nada. Si nuestras justicias son como un trapo de inmundicia, lo bueno, la santidad que uno puede mostrar como creyente delante de Dios es como un trapo de inmundicia. Y entonces dije yo, pues para nada, ¿no? Hermano, el pastor que había dicho que por 75% Jesús y 25% nosotros, me dijo, hermano, yo he predicado barrabasadas en la iglesia, ¿alguien reconoció eso? Y es cierto, le dije yo, consolándolo, es cierto. Consolándolo, es cierto. Pero mire, me dije, ahora que he entendido, yo me arrepiento de todo eso, ya no le vamos a poner el anatema, ¿va? El anatema ya está libre del anatema. Ahora entonces, significa, entonces Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados, porque a Pablo le estaban criticando en la iglesia que él era un falso apóstol, por eso empieza con su apostolado en la carta. Era un falso apóstol y un predicador de un evangelio a medias, falso. Es decir, que no estaba completo, porque le faltaban las buenas obras, además de la fe. Y Pablo dice en 1 Tesalonicenses, sino que según fuimos aprobados por Dios. ¿Por quién fue aprobado Pablo? Por Dios. Para que se nos confiase el Evangelio. Dios lo aprobó para que le confiaran el Evangelio a Pablo. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces Pablo dice, mire, yo el evangelio que predico, es más, fui aprobado por Dios para predicar este evangelio. Y no voy a tratar de agradar a los hombres, sino a Dios. Y todo lo que prediquemos, deberíamos de tener ese pensamiento, ¿no? Voy a agradar a Dios y no a los hombres. Porque cuando agradamos a los hombres, todo está bien, hermano. Todo está bien. Cantemos el corito de la bala cristiana. La bala cristiana. ¿Y cuál es la bala cristiana? ¿No? Es
había un corito que cantaba en las iglesias, ¿verdad? Y decía una sonrisita, y todos los hermanos riendo unos con otros, ¿verdad? Todos estaban contentos, pero cuando las predicamos aquí, ¿verdad? De la vida cristiana, que hay que ponerse en línea con lo que Dios dice, ¿verdad? Muchos se van en serio de aquí. Uy, chicos, hoy no dieron un duro de eso. ¿Sí? Levanten la mano, todos, levanten la mano, y todos levantando la mano, ¿verdad? Y se ponían de pie y bailaban, ¿verdad? Y darse una vueltecita y todos contentos. Miren que hoy estuvo bonito el culto, ¿va? Miren que alegre nos mandó el pastor. Pero ignorantes de la palabra de Dios. No, hermano. Pablo dice, no fuimos probados para predicar el Evangelio. La mayoría de pastores no predican el Evangelio, y si predican el Evangelio solamente lo mencionan, pero no explican qué es. La gente no sabe qué es el Evangelio. No sabe. Bueno, entonces, y si nosotros, hermanos, escogiéramos agradar a los hombres, seríamos enemigos de Dios. O vamos a ser amigos de Dios o vamos a ser enemigos de Dios. ¿Y cómo es eso, hermano, que vamos a ser enemigos? Si predicamos otro evangelio y ya estamos fuera de línea, ¿no? Y a Dios no le agrada que prediquemos otra cosa, a Él le agrada que prediquemos lo que Él ha dicho. Entonces, o vamos a ser amigos de Dios o vamos a ser enemigos de Dios, pero tenemos que elegir. Pero lo correcto es predicar el evangelio correcto. El evangelio correcto. Y mire, hermanos, si usted se va al evangelio de Juan, se va a dar cuenta que no hay ninguna obra que el ser humano pueda hacer para la salvación y para tener vida eterna. Usted puede empezar desde el primer capítulo y va a terminar hasta el último capítulo, y se va a dar cuenta que la salvación es por la gracia de Dios, por la fe solamente en Cristo Jesús. No hay otro. Entonces, si usted quiere agradar a los hombres, añádale un poco más al Evangelio, o simplemente no le predique el Evangelio correcto. Y va a estar contento. La iglesia va a estar contenta. Y la iglesia se va a ganar. El mensaje que el hermano nos dio fue maravilloso. Pablo dice, miren, yo les he predicado el Evangelio de la gracia y les he explicado acerca de la ley y todo esto, pero ¿por qué sigo siendo perseguido, pues? Porque no les parecía el Evangelio correcto. Ahora, entonces, vemos que ellos le querían, los hermanos de Galacia querían agregarle algo más a la obra que Dios había hecho. Ahora, el Evangelio verdadero va a ofender a los hermanos, va a ofender a la gente. Entonces, si uno quiere que la gente esté desagradada, como uno predique el Evangelio correcto, y va a ver que la gente se molesta. ¿Cómo es posible que usted esté diciendo que solamente es por la fe en Cristo, solamente es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cómo es posible que Él, nosotros, qué? Yo lo que podría decir, no seas tonto. Si Dios lo ha hecho todo, ¿y qué más quieres? ¿Qué más quieres? Si Dios lo hizo todo ya. No, pero nosotros deberíamos de ayudarle un poquito a Él, hombre, ¿verdad? Para sentirnos que hemos ayudado en la salvación. Y Dios no quiere que nadie le ayude. Entonces, cuando queremos ayudarle a Dios, le estamos dando una bofetada, ¿verdad? Y estamos diciendo, Dios, no pudiste salvar completamente al pecador. Ahora, entonces, necesitamos, hermanos, tener claro, el apóstol Pablo, después de que fue salvo, él se encontró con él en el camino de Damasco, y entonces
vio una luz resplandeciente y quedó ciego. Pero Jesús le dijo: Señor, ¿quién eres? Y yo soy el Jesús que tú persigues. Pero Pablo dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: me vas a ser útil para que vayas a predicar el Evangelio de los gentiles. Y Pablo cumplió, pero ¿sabe qué? La gente al principio, cuando la iglesia surgió, la gente estaba contenta con la iglesia, porque se estaba predicando el verdadero evangelio, pero después cambió. Miren lo que dijeron el Sanedrín. Bueno, primero vemos ahí que la iglesia tenía el favor para con todo el pueblo. Dice en el capítulo 2, ¿verdad?, de Hechos de los Apóstoles, versículo 37 en adelante, dice que tenía el favor con todo el pueblo. Pero al final, mire cómo le dijeron a Pablo el Sanedrín allá en Roma. Bueno, la gente que estaba en Roma, nos dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando este nombre. Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas, y queréis traer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién debemos de obedecer, hermano? Imagínate que te mandaran a predicarle a tu suegra. Es católica. Y le dicen: la tarea tuya es predicarle a tu suegra el evangelio de la gracia de Dios. ¿Iría usted, hermano? ¿Cuántos irían? ¿Cuántos le apuntarían? Mi suegra, y usted me da tortas de pescado para llamar a Nati. ¿Cómo le voy a decir eso a usted? ¿A quién está agradando entonces? A los hombres. ¿No quiere sacar de la puridad la suegra? Por eso Pedro dijo: nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a nosotros. Y la tarea de todo creyente verdadero es predicar el evangelio de la gracia. Entonces, Pablo tenía oposición. También nosotros vamos a tener oposición cuando predicamos el evangelio de la gracia de Dios. Bien, entonces, Pablo dice: estoy comprometido con predicar el evangelio. En 1 Corintios 9:16 dice: porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no lo predico, el evangelio. Entonces vemos que los judíos en Roma le dijeron a Pablo. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ellos. La iglesia estaba predicando el evangelio y todo el mundo estaba hablando contra ellos. Entonces vemos ahí que Pablo antes de morir, él cumplió la misión de predicar el evangelio. Pero él dice en 2 Timoteo 4, 6 al 8: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Pablo estaba tan complacido de haber predicado el Evangelio. Le quedaban unos momentos de vida nada más cuando escribió esto. Ya estaba a punto de morir. Y él dice que voy a ser presentado como una ofrenda de libación. Pablo no estaba pensando, miren, me van a matar estos, ¿y qué hago para que no me maten? No estaba pensando en eso, él estaba pensando que iba a llegar el momento de la muerte y iba para mejor vida. Dice que el tiempo de mi partida ha llegado, pero ¿qué dice ahí acerca de él? He peleado la buena batalla. ¿Cuántos de ustedes están peleando la buena batalla? Hay algunos que cuando están graves ya para morirse, ¿no? Y cuando uno va a escucharlos y aconsejarlos, algunos dicen, he peleado la buena batalla, hermano, y ni siquiera la comenzó. Ni siquiera la comenzó. Nunca hicieron nada, pues. Nunca predicaron nada. Y algunos nunca ni siquiera sirvieron al Señor. ¿Y cuándo comenzó esa batalla? He guardado la fe, importantísimo. He guardado la fe. Y cuando dice he guardado la fe, está hablando de la doctrina. He guardado la fe. Es importante, hermano, que usted entienda las diferentes doctrinas que se le explican aquí. Y Pablo estaba pensando en que él había cumplido con lo que se le había demandado. El Señor le dijo, serás testigo, mi testigo entre los gentiles y entre las autoridades. Y Pablo cumplió, ¿no? Le predicó a las autoridades. Y dice, por eso tengo el galardón de la corona de justicia que el Señor me va a dar en el tiempo futuro. Qué maravilloso terminar así, hermano. Qué maravilloso pensar morir así, que fuimos útiles al Señor y que no le fuimos inútiles y que no le dimos la espalda, que siempre estuvimos frente a la demanda que el Señor nos había encomendado a cada uno de nosotros en el ministerio. Que la gracia del Señor Jesucristo toque sus corazones en esta mañana y que ustedes, hermanos, se comprometan con Él, con la verdad, no con la mentira. No le den la espalda, Señor. Amén, hermanos. Vean, vamos ahora. Señor Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Venimos a suplicarte, Señor, por esta iglesia.